Continuamos grabando el primer capítulo de Luces de Alfareros de Ana Almonte. Quedamos en que Papo, el papá del niño que nació enano, que tiene que dejarlo en casa de su hermana que a la vez lo crió a él, a Papo, cuando quedaron huérfanos. Ella le lleva a él 8 años. Entonces su hermana Dulce y Papo conversan sobre algunas cosas pendientes, porque tienen que poner a Tías, el niño enano, lo tienen que poner en la escuela. Entonces ellos piensan que se va a adaptar prontamente y que él no quiere que su hijo quede analfabeto para que no sea un tarado. Dice que la tarde, con su lento transitar, se torna turbia. Un cielo de escarcha que oculta nubes anaranjadas se deja amargar por una insípida lluvia, provocando que Atías retroceda de la amplia galería donde parece dormitar. Ahora, escudado por barrotes que forjan una verja, ve a la gente de afuera huir de la lluvia como si las cargas, bultos, carteras y sacos cubiertos de hilachas, ropa vieja que llevan en sus hombros, no les pesaran. Andaban lerdos, pensaba Atías, aún sin saber el significado de la palabra lerdos. Andaban disparejos en el hueco de sus mundos repletos de agujeros. Perdido en su introspección, presta atención a la lluvia que continúa. La calle 10 casi no se moja con las delgadas gotas. El olor a tierra aumenta y aquel suelo blanco de caliche desprende un vapor que se pega a los cuerpos enclenques, a narices de niños lagañosos en cueros, descalzos, inquietos, que en medio de la lluvia juegan a las canicas. Cuando ven el rostro de Atías, oculto detrás de los barrotes, comienzan a vociferar, cual si estuvieran viendo alguna aparición sobrenatural. Pese a esto, Atías llama a María Gracia con timidez. Le pide que describa su aspecto. La muchacha acude al llamado, es asaltada por un sentimiento de infinita ternura y le dice casi en susurro: ¿Nunca te has mirado en un espejo? ¿Qué es un espejo?, responde, mientras escucha las risas de afuera en torno suyo. Es un cristal en el que puedes ver el reflejo de tu imagen, le dice la muchacha con voz entrecortada, y tomándolo de la mano, lo condujo por un corredor donde en uno de los compartimentos divisorios de la casa penetra a una habitación pintada de blanco. En su interior, una variedad de peluches, gatos, perros y osos descansan en una cama alta con una frazada de color esmeralda que en los bordes tenía cadenas hechas con plumas rosadas. En el fondo de la habitación destaca un armario de tono ocre con 2 puertas de caoba de doradas abrazaderas. «Quédate ahí con los ojos cerrados», dijo María Gracia, colocándolo frente al armario antes de abrirlo. «Ya puedes mirar», le dijo. Atías no pudo evitar dejar escapar un sollozo ante la sorpresa de lo que vio. Era su imagen, la que correspondía a ese cuerpo diminuto de piernas gambadas. Era esa su cabeza, con unos cabellos enmarañados, abundantes y negros, que salían de ella como la maleza. «¿Por qué no era como los demás niños?», le pregunta al interior. «¿Por qué no era como los demás niños?», le pregunta al interior. No podía entender la razón de su aspecto ahora que por vez primera se había visto. María Gracia, en cuclillas, le dice: «No temas de ti mismo. Eres un niño como cualquier otro. ¿Por qué habrías de tener miedo a tu rostro, a tu tamaño, a tu aspecto? Entiendo que es normal que reacciones agitado porque no te conoces. Quiero que sepas que en las cosas diferentes también reina belleza, y tú, según te hizo nuestro Señor, eres perfecto, solo falta que lo entiendas. Es cuestión de que algún día, dentro de unos años, las personas te acepten y miren con respeto si trabajas en ti mismo haciendo valer tu personalidad, y si no lo hacen,
Tendrás que vivir con eso, le dijo María Gracia en tono cariñoso y serio. Atías lloró buen rato en brazos de su prima, sintiendo dolor físico. Luego salió de la habitación con sus piernas cansadas. Aún no se despoja de las botas, a menos que se fuera a dormir. La cama que ocuparía con Nela era alta y necesitaba que lo ayudaran a subir. Suponía que harían lo mismo, la misma Nela. Entretanto, la lluvia, que había intensificado su marcha cayendo en la tarde, se alza sobre un firmamento templado que produce una estampida de moscas. De pie, el dramático niño en el centro de la amplia sala presta oídos al alarido de la lluvia y con las manos en palma, como si cada una sostuviera un caracol, cubre orejas por espacios intermitentes y escucha un ruido que se confunde con el sonido de piedras cuando las arrastra un río. Afuera, el aguacero fluye delgado, tarde en agonía, parecida a otras, reflexiona. Papo lo llama de repente y cuando se aproxima a la butaca, donde éste permanece sentado con él, mirar hacia su hermana, la taza de café a medio terminar en un recodo de la mesa que complementa el juego de muebles, lo toma en brazos para sentarlo en sus piernas, le da un beso en la frente y reitera que volverá pronto, muy pronto, mañana parte hacia Aruba. El niño lo mira asustado. Después de verse en el espejo, no cree que estará bien en ese lugar desconocido donde se siente vulnerable. Papo lo abraza y le dice que asuma valor. Atías lo ve desprenderse de sus manos con suavidad. Lo ve incorporarse y despedirse de su hermana y sobrina. Y lo ve salir de la casa despacio y lo ve congraciarse con el ambiente aguado. Lo ve caminar cabizbajo por esa calle despojada de asfalto, ahora cubierta de charcos. Y lo ve confundirse con otras personas que al igual que él se mueven discretos y entonces termina viéndolo perderse hasta no advertirlo más. Y el barrio se conforma con la aparición de la noche en la bombilla de un farol que alumbra con debilidad la silueta de 3 pequeños perros. El trío de cachorros emprende un amistoso juego entre escombros de basura dejados por el primer aguacero de junio. En el interior de la casa de doña Dulce, Atías piensa un tanto somnoliento. De nuevo lo abandonaron. La escuela primaria Las Cañitas era solo un rancho grande, con paredes de concreto y techo de zinc. No disponía de baños adecuados porque en el antiguo cuarto había un hoyo para obrar, obstruido de materia fecal. Se trataba de un orificio sin cajón, y los lavamanos tan oxidados estaban por gases que despedía el cercano río Osama, que no había forma de repararlos. Quedaba el río situado en la bajada de la escuela, donde abundan cañadas revestidas de casuchas de madera, crucificadas en peñones, cerca de montañas de basura que en tiempos huracanados quedaban sepultadas dentro del mismo río. Además, las entradas que hacían las aguas cuando el río crecía entorpecía labores de rescates en momentos en que aquellas casas se desarticulaban con deslizamientos de tierra. Al no contar la escuela con un efectivo sistema de drenaje, tal vez por fallas estructurales en ese suelo en tiempos de sequía y abundante calor, aquello parecía un bubón maduro a punto de soltar y salpicar la entidad estudiantil de pus. A medida que sucedía esto, la escuela había clausurado el antiguo cuarto de baño, disponiendo de 2 sanitarios separados por una gastada pared, ambos sin hoyos fundantes que permanecían, dado la cantidad de estudiantes, fulminados por cúmulos de agua verdosa solidificada por una lama creada por derrames de orina. También en los hoyos destinados para evacuar se podía ver un fangar pastoso y amarillento donde burbujeaban toneladas de caca. En ese rancho oprimido por carencias se impartía clases hasta el 8º grado. El plantel estudiantil debía de dar abasto a la población creciente de niños que en 2 tandas clasificaban la metodología de enseñanza. Pocos profesores, incluyendo a la directora, daban más de una asignatura en cada uno de los grados. Una instructora de primero podía impartir clases de 6º, 7º y 8º. De algo podía presumir aquel esqueleto olvidado
por autoridades ministeriales dispuestos para ofrendar la enseñanza. Contaba con magníficos profesores a quienes se les dignificaba llamándoles maestros, de manera que la dirección de la escuela en manos de la maestra Fedra hacía lo que podía sin contar con grandes recursos para no dejar fuera de inscripción a un solo alumno. No discriminaba a nadie. La amable directora, y eso queda evidenciado el primer día en que María Gracia llevó a su prima con el acta de nacimiento para inscribirlo. Cuando Atías Treviño entró por primera vez a un salón de clases, las miradas en torno suyo no cesaron. Transcurrieron 2 meses desde aquel día que su padre lo dejó al cuidado de su tía. Uno de los requerimientos de Papo era que su hijo estudiara. No quería pasarse la vida compadeciéndolo por su problema de enanismo. Era una realidad que tenía que afrontar y de hecho aceptar el propio Atías. De manera que su aparición en público en el grado 0, que era como nombraban al kinder, fue duramente condenado por las miradas crueles, risibles, según avanzaba con sus botas ortopédicas, dejando caer con cada uno de sus pasos un sonido metálico y molesto. Aquella experiencia alteró de manera deplorable su estado de ánimo. A los 15 días, cada vez que su prima lo dejaba en el plantel, sentía miedo, pánico de que alguno pusiera un pie para que cayera al momento de pasar las filas de pupitres hasta llegar a su asiento. Tenía, como todos, sitio fijo. Los pupitres no eran de gran tamaño, puesto que se trataba del kindergrado, y aunque aquellos infantes eran 1 año en su mayoría menor que él, el sentido malicioso desde sus tiernos semblantes les brotaba. Afortunadamente, las miradas detenidas en torno a Atías mermaron. Se acostumbraron a verlo. Atías procura no salir al recreo. María Gracia le prepara una lonchera con bocadillos, limonada y algunas golosinas para que no sintiera necesidad de salir del plantel. Transcurrió su primer año escolar y fue promovido con buena calificación al 1er grado. Aprendió a leer de forma veloz y la profesora que impartía lectura comprensiva hizo pública su capacidad al declamar en voz alta palabras y largas oraciones sin tartamudear. Su voz, clara, pausada y rítmica, que hasta cierto punto contrastaba con su aspecto, se imponía por encima de las demás voces en clase con aquella singularidad en cuanto a una correcta pronunciación. Pero en el 1er grado de la primaria las cosas resultaban complejas. En ese grado los niños solían amotinarse en grupos de 5 y de 6, donde solían conspirar contra los más débiles. Les obligaban a realizar actos que rayaban en malos tratos. Atías se convirtió en blanco de ellos. No había día en que no lo cercaran a la salida para burlarse, lanzarle cáscaras de naranja por medio a tirapiedras, criticarlo y hasta empujarlo. María Gracia, infortunadamente, no siempre estaba allí para custodiar cualquier eventualidad. Un día, la muchacha tardó en buscarlo más de lo preciso. Un grupo de niños lo arrinconó al salir de la escuela. El líder del grupo, a quien apodaban Tony, lo tomó de sus cabellos y con unas tijeras cortaba mechones que arrojaba en su cara. Atías no supo cómo comportarse para no enfurecerlo. Si permanecía indiferente era riesgoso y si reaccionaba también. Mientras 2 de ellos gritaban: «¡Enano cabezón! ¡Enano feo! ¡Enano cabezón!». Tony corta, risueño, parte de sus cabellos. De repente, la aparición de otro niño de gran popularidad, a quien llamaban Lindito, toma el abuso perpetrado hacia Atías como suyo y como un gallo de largas plumas se abalanza sobre el agresor derribándolo con su tamaño. En menos de 1 minuto, Tony y el grupo que le acompañaba se habían ido. Otros niños, sin ganas de involucrarse en aquella pelea, aplauden a Lindito. Lindito, misma edad que Atías, nació físicamente afortunado, con una cara definida en cuanto a correctos ángulos, perfil y mandíbula. El día de su nacimiento lo compararon con una niña. La piel suave por encima de las inclemencias del clima. Sus cabellos tenían el color del trigo y los ojos almendrados portaban pestañas largas y copiosas que armonizaban con unas enmarcadas cejas y pómulos semejantes a los de un asiático. Su nariz pequeña, boca acorazonada y cuello de cisne le otorgan indescifrable apariencia. Su nombre verdadero, Amable Fermín.
Estaba en el mismo curso de Atías, pero en otra fila, por ser estudiante de bajo rendimiento. En varias ocasiones lo había visto cuando en el aula entraba del recreo, haciéndose el chistoso formando rondas. Baila con los pies vestidos de un calzado que con el taco redondo tamborilea el suelo. Improvisa lo siguiente: entren a mi fila, llega el recreo. A divertirse todos con el baile del zapatero, del zapatero, del zapatero, del zapatero. Entren a mi fila. Terminó el recreo, pero aún yo bailo el zapatero, el zapatero, el zapatero. No conforme con el piso cantando y bailando el zapatero, daba volteretas sobre el pupitre, mientras muchas veces le hacía cara de espanto a la maestra, en momento en que ésta, dando la espalda, ponía fin al receso. Lindito tomó parte de los cabellos de Atías que permanecían en el suelo y sin más preámbulos, gentilmente le dijo: toma, guárdalos en la mochila para que las partes cortadas crezcan pronto. Te acompaño. Desde ese día, Atías sintió una extraña conexión con el simpático niño con el que físicamente nada hilvana en común. En momentos de recreo se la pasan conversando, lo que permite mayor acercamiento entre ambos. María Gracia ya no le llevaba ni traía a la escuela, en función de crear en su primo un hálito de confianza. Atías compartía su refrigerio con Lindito y este salía del plantel a comprar paletas de helado para ambos. La amistad se hizo tan estrecha que el pequeño, con el consentimiento de doña Dulce, logró invitarlo a la casa. Allí, su inteligencia y desenvolvimiento permitieron que ayudara al muchacho en los deberes escolares, quien tenía baja nota en casi todas sus asignaturas. Amable Fermín vivía a unas cuadras de la casa de doña Dulce, venía de una familia hambrienta de 8 hermanos y por esta razón de extrema pobreza no era monitoreado por sus padres, que a veces no sabían lidiar con tantos hijos. De ahí vivía en cualquier esquina silbando o en cuclillas cerca de algún contén, buscando pleitos o en la casa en que vivía Atías a la espera de algún bocado de comida. Para ese tiempo, las calles de Caliche se transformaron en otro escenario bajo el cambio de gobierno. Ahora cuentan con asfalto y en tardes frescas los niños aprovechan la limpieza y suavidad del suelo para jugar, entre otras actividades, a la pelota. Las niñas a la ronda y trúcalo, y los varones andan con los bolsillos de sus pantalones repletos de bolas coloradas. Fuera de las labores como escolares, Lindito y Atías pasan juntos la mayor parte del día en algunos de estos juegos. En ese tiempo casi se olvida de su condición y de las botas ortopédicas, puesto que Lindito, para que no se cansara de caminar, no tenía reparos en colocarlo en su hombro izquierdo, como si anduviera exhibiendo un trofeo. La gente del barrio, curiosa en extremo, cuando lo veían caminar a todo lo largo de la calle 10 con Atías sobre su hombro, se preguntaban en medio del faenar: ¿qué tanto habla con el enano? ¿Por qué lo lleva a todos lados? ¿Qué podían abrazar para tal afinidad? Había muchas cosas que los unía. Lindito halló en Atías, dentro de su limitada conciencia, la inteligencia, agudeza y desenvolvimiento oral de la que escaseaba para comunicarse con los demás. Atías percibía a Lindito como un impresionante regalo de cumpleaños que quizás en contenido no sea la gran cosa, pero posee una envoltura que a la larga dan deseos de no tocar, y así con su buen elaborado talante, enorme moña que se ensarta en una caja vestida de papel celofán, resultará el enigma de los demás. Así prefigura Atías a Lindito. Era eso, un niño extremadamente bonito que de alguna forma le servía de broquel. Sentía que dentro de aquel ambiente donde no disponía de un padre que vivía la mayor parte del año en el extranjero, trabajando para sostener sus necesidades que en esa casa le eran dadas a medias, puesto que su tía disponía de gran parte de las remesas enviadas para resolver asuntos relacionados a su pequeño negocio de pulpería, dejando de comprar en gran porcentaje sus medicinas, reforzaba el sentimiento de orfandad y resentimiento que se estampaba más allá de lo racional. Creía que en algún lugar de aquel cuerpo había cabida para repudiar y decía: ¿por qué Dios creó a personas como él? Supuestamente con un propósito, responde María Gracia cuando lo escuchas resoplar. ¿Por qué o para qué nació así? Si solo quería ser como los otros, no le interesaba cumplir con ningún propósito.
terminaba diciendo a María Gracia, a quien tanto amor demostraba. Por eso aprendió a vivir con dolor, el físico y el que se adhiere en las entrañas. Pese a que eso ocurría, no había destrozo en él, además del que su nacimiento traía. Moralmente guarda lo necesario para no desfallecer en aquel despiadado espacio donde generalmente cargaban la hoz con lo que querían someter. El amor incondicional de María Gracia y la compañía del Lindito representaban partes sustanciales dentro de su particular accionar, y conforme a estas relaciones fue pasando el tiempo, y así también se desarrollaban y elevaba la capacidad cognitiva de Atías, una mente brillante atrapada en esa fisonomía. Ahora podía entender con claridad el hecho de nacer con su condición. Su propósito estaría ligado de alguna forma, pensó, a hacerle ver a esos otros hasta qué punto es capaz de llegar a un ser humano cuando posee una férrea voluntad. Si había algo de lo que no estaba consciente, era el hecho de desentrañar su papel en esta, la que podría ser su larga o corta efectividad. De ese modo, el niño que llegó a aquel barrio tímido, desprotegido y horrorizado al descubrir su aspecto ya no era el mismo. Aunque su crecimiento físico en etapa de pubertad adquirió algunos centímetros, su interioridad su nivel de conciencia crecían de forma desmedida. Descubrió el disfrute de la venganza, el sabor que genera el hecho de que otros sientan dolor, no físico, porque en su caso este tipo de dolor solía sonar. Reacciona ante el dolor que sale a la superficie de un rostro cuando hieren por la única razón de dañar. Dolor terrible entre todos los dolores que alguien pudiera experimentar. En casa de la tía aprendió a sobrellevar los lados, el amable y el perverso, este último representado por Nela. Desde el instante de instalarse en la casa, sin motivo ni razón por la cual tendría que recibir alguna reprimenda, Nela lo maltrataba de disímiles formas, lo asediaba y encaminaba hacia un despeñadero con escasas esperanzas de salir triunfante. A diferencia de María Gracia, todos en aquella casa, incluyendo las personas que vivían fuera de ella, lo veían como un ser desprovisto de encanto que a nadie le interesaba tener cerca. Su interioridad, su capacidad para el análisis, le había dado las claves precisas para que en la escuela se les respetara. De esto se había encargado Atías, construir en la persona del Lindito este cerco, esa pared que necesitaba para protegerse de las constantes embestidas del mundo exterior. Y he ahí que el Lindito vino a jugar papel preponderante en su vida, ahora menos miserable. El tiempo hizo lo suyo con el crecimiento y desarrollo físico del chico, quien alardeaba ser el mejor peleador de las cañitas. Entendía que algún día sería boxeador de peso pesado o campeón de lucha libre. Esos planes del Lindito estaban por verse, aunque Atías lo motivaba en esos andares de las competencias con otros muchachos. Armándose con sus propios puños, nunca se aferró a la idea de que montara tienda aparte. Mientras tanto, el respeto que el joven bien parecido despierta en cuanto a lo que físicamente representa, lo mantenían a salvo de algún imprevisto con cualesquiera de los mozos contrarios a su bloque de amigos. Empezaban a formar peligrosas pandillas. Hacía años que Atías dejó de usar las botas ortopédicas, lo que representa un alivio. Podía desplazarse por calles con mayor libertad. La torcedura había mejorado considerablemente. Caminaba ligero cuando no disponía del hombro de Lindito. A esto se le suma el respeto cuasi colectivo que despierta. Donde quiera que pasa, los muchachos de su edad se complacen en saludarlo y decir más atrás: miren, ahí va Atías, el enano de Lindito. Atías desprecia en silencio a esa clase marginal que a todo pone títulos y sobrenombres. Para él era una juventud añeja, analfabeta, retrógrada, que emergía de ese suelo pordiosero al que llevaba años analizando, sin que hasta el momento supiera lo mejor que podía suceder a sus días venideros. Alcanzó los 16 años, había concluido la secundaria el año anterior, aspiraba a ingresar a la universidad, soñaba con ser abogado penalista, pero doña Dulce fue la primera en decir que abandonara aquel sueño. ¿De qué le serviría hacer carrera suficiente con que fuese bachiller? De tener un título sería evidente la pérdida de tiempo, ya que ninguna empresa lo contrataría.
le dijo, a oídos de la ambiciosa llegaban noticias de lo desenvuelto y aplicado que era su sobrino en clases con impresionantes calificaciones en las letras y números. En ese sentido, le había sugerido premiar los años de manutención que ésta le prodigó en ausencia del padre y atendiera su negocio de colmado. Atías callaba sabiendo la farsa representada por esta interesada. Mantenía el juego silencioso de otorgarle el beneficio de la duda en cuanto a hacerle creer que dedicaría su existencia a atender a la gente de allí sumido en un mostrador. Los integrantes de esta casa, incluyendo su propio padre, retirado de los viajes hacia Aruba, desconocían Los integrantes de esa casa, incluyendo su propio padre, retirado de los viajes hacia Aruba, desconocían que desde que tuvo uso de razón renegaba en el fondo de su alma, si acaso la tenía, de la raza humana. Situación que comprendía muchas veces el odiar a los que eran igual a él, repudiar a quienes por una u otra razón nacían con alguna malformación, y qué más decir, aborrecer a los que la naturaleza dotó de belleza, pese a que esta aseveración incluyera al indito. Se consideraba un ser perfecto en fealdad, de manera que no podía esperar más que rechazos que en él se afianzaban como una especie de boomerang. No obstante, la única persona a la que no veía como persona, sino como una divinidad, era María Gracia. No relacionaba a su prima con ese espécimen a los que llaman humanos, puesto que ella se mostró desde que la conoció diferente de los pocos o los muchos. No había manera de describir su morfología en cuanto a lo que escudriñaba el interior. Muchas veces Atía creyó que aquella muchacha, anteriormente robusta, a la que el tiempo se encargó de embellecer, dotándola de una silueta inigualable, era integridad misma. Su imaginación desbordaba por un escrito que en la etapa de secundaria leyó sobre Venus. Comparaba a María Gracia con esa deidad en cuanto a poseer hermosos brazos, hermoso busto, hermosas caderas, hermosos cabellos, hermosos labios, hermosas cejas, hermosas sus gracias, las que alcanzaban sublimidad. Según sus ojos desprovistos de malicia, posee grados dignos de un alma limpia que día a día purifica. Doña Dulce se vio obligada a echar a Nela, la muchacha que atendía por las tardes su negocio de pulpería, mientras en el día era una doméstica. Se le exigió salir de la casa, y todo porque Atías la descubrió guardando dinero que tomaba de la caja chica para introducirlo en su ropa interior. Lo hacía en horas específicas de la tarde, cuando la calle 10 se hallaba escasamente vacía de caminantes. Parecía que Marianela llevaba años en esas prácticas de hurto, ya que halló doña Dulce, motivada por Atías, en una de las gavetas de su tocador una cantidad considerable de dinero en monedas. El pequeño adolescente se encargó de desenmascararla con aquella voz elocuente, convincente, que lo transformaba, más allá de un abogado penal, en una entidad jurídica. En ese momento tomaba la pose de juez al declarar sentencia de muerte a una condenada que, como Nela, no tuvo chance de asumir defensa. Y es que muchas mujeres en aquel barrio salieron de sus casas dejando almuerzos ante la voz acusadora de Atías. Lo escuchaban atentas. Mientras hablaba, se le veía degradar la imagen de la fea muchacha a la que desde el instante en que pisara la casa lo trató como una vez lo hiciera su madre, con abusos físicos y palabras obscenas. Era ese, no otro, el momento de saborear su victoria, la que figuraba con una bien planeada venganza. Delante de doña Dulce, María Gracia y algunas mujeres curiosas ante el escándalo desatado esta tarde, primero en la pulpería, luego en la casa, obligaron a Nela a recoger su ropa antes de revisar su armario. Por supuesto que ante todo esto, María Gracia se negó a aceptar que Nela hiciera tales cosas, y si las hizo, tendría una justa razón que ella no descalificaba del todo. Cuando se cruzó con la mirada sentenciada de su primo, casi enmudece por la impresión que le provocaron aquellos ojos grandes, luminosos, pero helados e insensibles ante los lloros y gritos de aquella infeliz, que no era más que una sobreviviente de aquel medio superfluo que condena, margina antes que cualquier acto delictivo, la extrema y relativa fealdad. He ahí del por qué sintió miedo de los sentimientos tan mezquinos que abrazaba a Atías, quien colmado de arrogancia se sentía portador absoluto de la verdad.
A veces María Gracia montaba en cólera ante actitudes exageradamente radicales en este muchacho, al que casi veía no como un primo, sino como un alumno de la vida, que las circunstancias pusieron en su camino. Sabía que Atías podía ser manipulador, egoísta en ocasiones, si alguien trataba por encima de él de acaparar su atención, pero jamás habría concebido que su pequeño fuera capaz de sentir tanto rencor hacia otra persona, en este caso Nela, por los años en que ambos convivieron bajo el mismo techo. De manera que María Gracia, adoptando una actitud de enfado, reproche, le dijo: Atías, actuar envenenado bajo rencor no es lo que te inculqué. ¿Qué no ves? La avergüenzas. Atías se enmudeció de repente, como si un bloque de hielo aplastara su cabeza, y ante el solo disgusto de María Gracia sintió que era indecente. En ese momento salió de la habitación donde se desataba la incómoda escena. Volvió al anochecer, cuando se internó en la habitación que compartía con la hurtadora, viendo con desprecio aquel cátere suyo impregnado de chinches en un aprisionado rincón, en medio de un desajustado silencio. Se dio cuenta de que Nela se había ido. La amplia cama en la que ésta dormía destendida, sus pertenencias no estaban en las gavetas vacías. Recapacitó: ahora es mía la cama de Nela, y del rostro dejaba escapar una abierta sonrisa. No dormiría más como perro pulgoso en aquel cátere maloliente. Su ropa dejaría los rincones del piso para ser colgada en percheros. De este modo venció a la muchacha malhumorada, hostil, que nunca tuvo nada, porque comparada con él, esa Nela no dejaría de ser buey, animal aprobado que solo busca aceptación del amo, haciendo pendejadas. Atías no tenía amo, no le urgía ser amable o hacerse el interesante para despertar respeto o risa de los demás. Y aunque esto resultara doloroso, se pertenecía por entero, viviendo a la defensiva gracias a su racionalidad. Ese año en que se deshizo de la presencia de Marianela, el verano se tornó lento y húmedo. Ante sus ojos deductivos, en ocasiones, sentía el angustiante calor derretirse, como si nadara entre llamas hasta convertirse en un montón de cenizas. A pesar de que vivía en una isla del Caribe, donde la única temporada del año parecía ser el verano tormentoso, las lluvias de vez en cuando, algunos aguaceros, refrescaban el suelo, lo que permite, en lugares como la calle 10, que en las noches se pudiera conciliar el sueño. Atías, acostumbrado a padecer de presión baja con las altas temperaturas que agudizaban sus problemas de espalda y cuello, procuraba para contrarrestar esto mantener su cuerpo hidratado. Entre una y otras tareas ayuda a doña Dulce en los menesteros de la pulpería. En las tardes, luego de leer para María Gracia algunos salmos de la Biblia, se reunía con Lindito y un selecto grupo de amigos que se encargaba de depurar, asumiendo control en la mayoría de conversaciones. Las amistades de Lindito tenían que contar con la aprobación de Atías. Con el pasar, el muchacho físicamente mejor parecido de ese entonces se hacía cada vez más dependiente del pequeño. Le consultaba sobre problemas particulares que ante sus ojos lucían muy complejos. Si vemos el hecho de que asiste a todo jovenzuelo de enamorar a las muchachas con frases puntuales y pronunciar aquella o tal palabra con voz modulada. En resumidas cuentas, Atías, almacén de ideas del Lindito. El inocente jamás haría nada sin que su amigo estuviera de acuerdo. Había en Lindito afecto genuino, apego, querencia. Decía, de no ser por Atías se había convertido en burro. Todo lo que sabía de letras, incluso terminar el 8º grado en la escuela de Ascañita, lo debía a él, a quien consideraba en aquel sitio el más inteligente entre todos los inteligentes. Para ese entonces, Atías buscó la manera de tener ingresos extra para sus gastos mínimos, que muchos se relacionaban con la obtención de medicina por sus dolencias físicas. Aunque su padre financiaba estos gastos, Atías quería contribuirle. Papo invirtió lo suficiente con su manutención. En la pulpería de doña Dulce, esta a veces arrojaba para sus gastos algunas monedas cuando las ventas, gracias a los despachos y supervisión de Atías como contador, se incrementaban. Fue cuando decidió exigir. Sabía que doña Dulce era una avara, mas obedecía al pie de la letra a sus órdenes, atendiendo al amor desinteresado que sentía por María Gracia.
quien pedía colaboración. No obstante, logró su objetivo. La tía, a final de cada mes, le asignó sueldo fijo. Sabía que aquella gestión de contador de pulpería sería transitoria hasta que llegara el momento en que tendría que darle dirección a su vida. Y ese día no tardó. En la Mella, cerca del Parque Enriquillo, halló la razón de su camino. Junto al Lindito perdió su virginidad. Se acostaron con unas mujeres que andaban con ropas curtidas, de caras pintarrayadas y tacones altos que por donde caminaban dejaban estampado un molesto chirrido. Le llamaban los cueros de la Duarte. Se iban con cualquiera por centavos. Atías Treviño supo que el mundo era un espacio de compras y ventas mucho más grande de lo que imaginaba. La experiencia sexual le supo casi nada. Aunque su miembro tenía el tamaño adecuado según su física proporción, el hecho de acostarse con una hembra le produjo repulsión, ansiedad. Logró darle placer a la puta con sus gruesos labios cuando se acurrucó por debajo de sus caderas y nalgas. También obtuvo un deplorable orgasmo cuando ella le practicó sexo oral. Además, en ese instante se la pasó soñando con María Gracia. La veía por todos lados de aquella habitación que despedía un desagradable olor a agua florida. Alejaba rápidamente de su mente esos eróticos pensamientos, porque sentía profanar a nivel de pensamiento un cuerpo, un rostro para él íntegramente sagrado, al que no quería ultrajar. Esa noche, cerca de la Mella, tras salir del hotelucho, acompañado del Lindito y las pintarrajeadas mujeres, descubrió un cartel. El afiche anunciaba la presentación de una película en el Cineplex de la calle Fantino Falco, lejos de esa zona. Atías memorizó la fecha de estreno y hora en que la transmitiría, así que durante 10 días reunió los pesos que pagaría el asiento suyo y el de su amigo para ver aquello que a modo visual le abría las puertas, desconociéndolo, hacia la civilización de Occidente. La película llevaba por título El Padrino. Visitó anteriormente el cine en algunos puntos cercanos a la Duarte y la avenida Mella. Conocía el ambiente amplio, de serenas luces, de cómodas butacas, de aire limpio en su interior, cuyo suelo alfombrado le permitía mejor desplazamiento. Cuando cumplió los 10 años, su padre le obsequió presenciar una película, mas a quien llamaban el enano del Lindito le desagradó sobremanera el hecho de que Papo lo llevara a ver una serie de dibujos animados. Un cerdo que habla como loro, con conejos, gallos, perros y gansos, retorcía su conducto digestivo. Tal vez Papo nunca comprendió su naturaleza. Era un ser contradictorio, producto quizás de su despertar de conciencia a tan temprana edad, por lo que aborrecía la estupidez dentro de diversas manifestaciones. Aquel día de su cumpleaños, la tarde de un domingo, el film solo le produjo angustia y sueño. No era niño que apreciaba caricaturas, dibujos animados o cuentos burdos sobre princesas, hadas madrinas y reyes encantados. Le rebotaban aquellos cuadros ficticios donde casi siempre se ridiculizaba a la clase desprotegida, según pensaba. Sean animales que en cualquier momento nacían para morir torturados en un matadero, como por ejemplo en las esquinas de la calle 10, los veía decapitados por un cuchillo que al pensarlo le dejaba una especie de amargo. O veía por esas mismas calles a personas con alguna deformidad física, usadas como pedigüeños porque sus tutores intuían en aquellas incidencias degradadas de la condición humana que existen formas simples para obtener dinero. Gente normal se valía de débiles para caprichos y juegos, maquillando a través de una hipócrita sociedad a otra sociedad embestida de palabras bonitas con que simulaban compadecerse de las desgracias de otros que, como él, había pagado un precio muy alto por el solo hecho de nacer. Atías estuvo resuelto a trabajar tiempo extra en algunas actividades ocasionales que se presentaban en el Club Magnolia, situado en la parte trasera de Las Cañitas. En ese club, liderado por un antiguo bailador de Mangulina, a quien llamaban Milo, cruzó la idea de construir un acto que, sin la necesidad de ridiculizarse, llamara la atención, generando buena suma de dinero en la que Milo pudiera considerar otras posibles funciones. Sábados y domingos en ese club cultural se debatían numerosas actividades, entre ellas declamación, actuación y bailes típicos, como el merengue y la mangulina. Ya había asistido a 12 recitales y le pareció que dentro de aquello había que incurrir en alguna novedad.
La novedad sería introducir música disco de artistas no tan populares en el país, cuya música estridente invitara a la juventud del barrio a bailar de forma libre, sin sujeciones, a pasos característicos de ritmos muy atrincherados a la idiosincrasia criolla. Artigas y Lindito, para tales fines, se reunían en casa de Doña Dulce. Haciendo uso del tocadiscos, se escuchaban en áreas de la galería los long play de Barry White, Donna Summer, Gloria Gaynor, The Bee Gees y el grupo ABBA. Aquella música con detonaciones electrónicas la sentían hasta en sus médulas sin que entendieran las letras. 3 días ensayando hasta tardes horas de la noche bastaron para que Artigas y Lindito realizaran un show lleno de conexión, novedad y pasos de bailes que en ningún momento, en el caso de Artigas, ridiculizara su fisonomía. Atraía el día de estreno a un público entusiasta que no dejó de bailar con pasos atrevidos, y la muchachada femenina ovacionaba y admiraba la belleza de Lindito. Era aquel traje plateado de lentejuelas que se amoldaba morbosamente a una silueta de efebo. Luego, la función de baile, salieron del club risueños con los bolsillos hartos de monedas. Llegaron al Cineplex el primer día en que transmitirían El Padrino. Durante el trayecto, sentado en el hombro izquierdo de Lindito, Artigas más que satisfecho, mientras tomaban ruta hacia la Fantino Falco, caminantes y residentes de la zona veían la imponente figura del enano en el hombro de aquel muchacho tan guapo, como si se tratara de algún espectáculo que tuviera que ver con el raro y el bonito. Vengan a ver, decían muchachas engreídas dentro de sus casas de clavó, reclinadas con aires seductores en las ventanas abiertas. Ahí va el lindo Lindón, Lindón con el enano enanito. En el interior del cine, las luces comenzaron a esfumarse, dando inicio a la historia a través de una pantalla gigante. El Padrino, basada en la novela de Mario Puzo, hizo que los presentes guardaran silencio. En la película, Marlon Brando da vida a don Vito Corleone, el estudiante estadounidense de origen italiano que formó con sagaz inteligencia un imperio económico, social y político gracias a acciones ilícitas procedentes del contrabando y del crimen organizado en Nueva York durante unos años en que la ciudad permanecía silenciosamente dominada fundamentalmente por redes mafiosas compuestas por inmigrantes irlandeses, judíos e italianos. Artigas permaneció inmóvil en cada escena, sus ojos adquirieron un marrón intenso a medida en que la película buscaba derrotero. Tras su visita al Cineplex, sintió un aire fresco revolotear en su derredor. Algo más allá de su voluntad, a veces pesimista, lo tocó en grado superlativo, refiriéndonos a su nivel de pensamiento. Ciertamente los pasos que daría en su presente para construir el futuro estaban por configurarse, dando cierta inclinación con el personaje central de la película, que más temprano que tarde cambió sus perspectivas. Estaba claro, de acuerdo a su mirar, aquella trama se convertía en señal. El muchacho de 16 años tenía extrema inteligencia, arrojo suficiente, al igual que don Vito Corleone, para ser poderoso, respetado y temido. Se visualizaba en grande salir de aquel gusanero donde le tocó sobrevivir y demostrar que podía ir lejos, muy lejos en cuanto a las expectativas que generaba su mente atrapada en su exterior. No importaba que aquello en lo que se involucrara podía resultar contraproducente. Debería hallar la manera de irse, viajar a Estados Unidos sin importar qué tan platónico resultara su sueño. ¿Qué podría perder con intentarlo? ¿Acaso su vida, que valía poco, si permanecía estancado, derrotado en aquel sitio de fracasado? Lo primero que hizo fue inscribirse en un instituto para aprender el idioma inglés. Desde luego entendía que si aprendía algo como una lengua no podía dejar de lado al Lindito, aunque sabía que si no hablaba a la perfección el español, mucho menos podría entender un idioma distante del suyo. Un día le dijo: Lindito, debemos prepararnos para vivir en Norteamérica. Lindito lo miró incrédulo, como si se tratara de una broma. Artigas, es una idea de locos. ¿Qué dinero tenemos para ir a ningún lado? He oído que para entrar al extranjero debe ser con aquello que llaman visado. Contemplé eso que dices, solo que no será por esa vía que tú y yo viajaremos. Pero no he dicho que quiero estar lejos de mi sitio. Entre los dos se produjo un incómodo silencio, primera vez que Lindito lo contradecía.
Algo en su interior lo condujo a no flaquear, a tomar su propia decisión, siguiendo una voz interior. Entre tanto, el miedo de perder de vista a su amigo, quien ejercía una fuerza poderosa sobre su mente hasta el punto de dar un leve sí o un leve no, siempre y cuando Atías lo dispusiera, se convertía en su punto de confusión y a la vez de equilibrio. ¿Quieres pasar el resto de tu vida en luchas callejeras, conformándote con ser el más valiente, el buen mozo al que llueve mujeres? Debes de saber que la juventud y belleza son efímeras si no cuentas con otras bases, exclamó Atías. Propongo salgas del anonimato mental y dispongamos de una vida mejor. ¿No la quieres? Está bien, supongamos que accedo a lo que dices. En ese caso, no soy de los que se montan en una yola. Claro que si quieres ser rico, y reía de buena gana, pero no quiero morir tan joven. A veces, hermano Atías, confieso, me das un poco de miedo. ¿Y de qué forma se supone nos vamos a ir? Siguió cuestionando Lindito con el ataque de risa a Flor. ¿Te acuerdas de los Villegas que viven en el Simón Bolívar? Intervino Atías con determinación. Sí, claro que los recuerdo. Tuve peleas con 2 de ellos porque no pagaron una apuesta y sabes que siempre gano con los puños. Hace 5 meses que me enteré por boca de tus amigos, expresó Atías, que no viven en el país. Se fueron de forma clandestina dentro de un barco rumbo a Puerto Rico, barco que se mantuvo anclado varios días en el muelle de Jaina. Quiero que desde hoy investigues dentro de los grupos de pandilleros quienes traman algún viaje ilegal. Debes mantener la boca cerrada, excepto las veces que hagas los contactos para notificármelos. En lo que una cosa va y viene, trabajaremos duro para juntar dinero y costear los estudios en un instituto de idiomas. No quiero ni me interesa, alegó Lindito. Es solo el inglés y en tu caso lo básico. Claro, si vienes conmigo. Atías lo miró de reojo. Iré contigo a donde quiera que vayas, concluyó Lindito, volviendo a reír como si declamara un poema de amor. Pero no me obligues a estudiar ese idioma. Además sabe que no sé ni retener palabras. Los domingos daremos funciones de baile en el Club de Milo. Tú mantente una vez por semana activo con peleas por paga y así tendremos un dinero extra. Más mis ahorros de la pulpería que podríamos tiempo después cambiar en dólares para cuando lleguemos a ese suelo. Estudiaremos el idioma de lunes a sábado en horas de la mañana. Calculo que en este mismo año estaremos saliendo de este sitio hablando como los gringos. Hablas por ti, dijo Lindito, guiñando un ojo. Atías, no es por defender, pero ¿cómo viajarás de polizón con tu condición? Mira que si nos tenemos que esconder. ¿Cómo? Si nos tenemos que esconder. ¿Cómo te voy a sostener? Precisamente, soy pequeño, debo caber en cualquier sitio. Aquel plan se mostraba ante los ojos incrédulos de Lindito como una utopía de Atías, quien según creyó quería ver el mundo más grande, real y versátil de lo que en realidad era. Ahí lo dejo por hoy. Este es un prólogo bastante extenso, no voy ni por la mitad todavía. Bueno, muy interesante la lectura. Como vemos, ya Atías Treviño fue a la escuela, ya creció, tiene 16 años, va a la Duarte, tiene sus primeras relaciones sexuales con su amigo Lindito, quien lo lleva en el hombro, al Cineplex allá de la Fantino Falco. Atías Treviño tiene ideas de salir del país, desde luego no con un visado, sino irse de polizón en un barco. Lindito no cree en eso, pero él piensa que debe aprender inglés para poder hacer sus sueños realidad. Nos quedamos ahí, esta segunda parte de este prólogo de Ana Almonte, de su libro Luces de Alfareros. Vamos a dejarlo ahí ahora.